La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente a este subprograma del repaso de la lección desde aquí, desde New Jersey, auspiciado por esta preciosa conferencia de New Jersey. Llegamos una semana más con ustedes para poder repasar la lección número 4 que nos habla de testigos de Cristo como Mesías. Hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomar el tiempo de poder compartir con nosotros desde el lugar donde usted se encuentra, sea en el carro, en la casa, en la oficina, haciendo mercado, en el banco, no sé dónde está, que este programa pueda ser de bendición, de crecimiento espiritual para usted y que también nos pueda ayudar a compartir, ¿verdad?, este mensaje para que también estas verdades tan maravillosas que hablamos de la Biblia también puedan llegar para otras personas también. Hoy nos acompaña, como siempre, como cada programa, el pastor Albert Pérez, el pastor Daniel González, que toman el tiempo en este momento también para poder grabar con nosotros este programa. Así que vamos a darle una bienvenida a ellos también, que van a formar parte de este programa. Pastor Daniel, bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar de nuevo acá con todos ustedes. Muchas gracias, pastor. Pastor Albert, bienvenido. Y después de la bienvenida, si nos da entonces la introducción de esta lección número 4. Claro que sí, pastor. Un gusto estar una vez más en nuestro estudio semanal. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los testigos de Cristo como Mesías. Juan, desde el inicio, en la introducción de su libro, Juan está queriendo dejar claro una gran verdad que él quiere enfatizar, y es Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios mismo en sí. Juan, desde que comienza su prólogo, Juan comienza a resaltar la divinidad y a Cristo siendo Dios. Y si vemos detenidamente el capítulo 1 de Juan, Juan se acuerpa con otras actividades o otros eventos que ocurrieron con otros personajes, y Juan tiene el fin de llevar con esas otras actividades, eventos mejor dicho, remarcar a Cristo como el Mesías. Miren qué interesante. Primero Juan lo presenta él como sí mismo, diciendo: yo creo que desde el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ahora Juan no se crea simplemente la postura de lo que él cree, sino que a través de los eventos que fueron ocurriendo, va poniendo en orden el fin de lo que él quiere resaltar a Cristo el Mesías. Ustedes se recuerdan muy bien el mismo capítulo 1 de Juan. Ahora, dos discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo primero que comienza y ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan, pastores y amigos, sigue acuerpando su idea de defender la verdad, Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Ustedes saben que los judíos estaban esperando definitivamente a alguien, un rey, un imperio, un poder que los librara del yugo de los romanos. Y ahora Juan empieza a decir: no es lo que ustedes están esperando. El que yo estoy describiendo, no solo está hablando de una liberación de un poder romano, sino de la esclavitud, del pecado, del dolor. Y Juan dice: miren, ese verbo que estaba en el principio, que ya existía, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y pastores, Juan tiene muy claro su escenario. Su escenario es seguir acuerpando eventos que defiendan o que afirmen lo que él está postulando. La verdad como Cristo, el Mesías, como el Cordero de Dios. Luego encontramos los primeros discípulos que siguen al Mesías. ¿Se acuerdan Andrés diciéndole a su hermano Pedro: hemos encontrado al Mesías? Aquí hay otra actividad, otro evento que Juan dice: señores, los discípulos afirman también el encuentro del Mesías.
Y nosotros encontramos también con Felipe y Natanael, que vamos a encontrar más adelante, que también encuentran la veracidad de Cristo como el Mesías. Así que, pastores, amigos y hermanos, el cuerpo esencial del primer capítulo de Juan y sus siguientes, Juan quiere dejar claro una gran verdad. El que está entre nosotros no es un buen maestro, no simplemente es un maestro. El que está entre nosotros es el mismo Dios, Mesías, el encarnado, el que se hizo uno entre nosotros. Recuerdan lo que estudiamos la vez pasada, el que puso su tienda en el capítulo 1, verso 14, habitó entre nosotros, pero ese no es simplemente el que nos va a liberar de Roma, sino ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo una referencia de Isaías. Juan dice, este es el que estábamos esperando. Interesante, porque la lección pasada estuvimos hablando, o bueno, se presentaba la lección como Jesús como 100% divino, ¿verdad? Y humano. Pero en esta lección entonces el autor de la lección toma para poder mostrar a través de Juan ya ahora el testimonio como el Mesías, ¿no? Ahora sí, pues este es el que estábamos nosotros esperando y era el que venía a cumplir la palabra del Señor. Y por eso él se detiene esta semana a poder hablar de este testimonio, ¿verdad? De estos testigos como Cristo, como Mesías. Y el primer testimonio que aparece en el día domingo es el testimonio de Juan el Bautista. Pastor Daniel, ¿podría ampliarnos la idea del testimonio que dio Juan el Bautista? Claro, pastor, el testimonio puede dividirse en dos partes, ¿no? Cuando Juan declara que Cristo es el Cordero de Dios, eso es algo muy profundo. Quizás yo no voy a tocar eso. Voy a tocar la primera parte, que tiene que ver con que el mismo Juan, él se identifica como que no es el Mesías, porque él estaba claro en que Jesús era el Mesías. Nosotros vemos acá que es importante para el estudio del testimonio de Juan, que Juan fue buscado por las autoridades judías. ¿Por qué? Bueno, como dijo el pastor Albert, había revueltas que se originaban por personas que se hacían pasar por mesías, eran falsos mesías. Esas revueltas traían problemas políticos y el gobierno romano se ensañaba con los judíos y entonces los dirigentes judíos querían evitar todo eso y a todo el que empezaba a tener fama y lo seguía mucha gente, allí enviaban mensajeros. Y a Juan le preguntaron directamente, es interesante esa conversación que se encuentra en el capítulo 1, cuando le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú? Entonces allí cuando Juan le preguntan, ¿quién eres tú? Él enseguida intuye que lo están buscando pensando que creen que él es el Mesías. Y él dijo directamente, allí en Juan capítulo 1, yo no soy el Mesías. Yo soy uno que viene a preparar el camino al Mesías. Incluso le preguntaron, si no eres el Mesías, eres entonces Elías. Y él dijo, no lo soy. Y entonces eres el profeta que anunció Moisés. Y dijo, no. Él dejó claro porque cuando a él entonces definitivamente le preguntan, ¿quién eres? Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto para anunciar el camino del Señor, citando el libro de Isaías. Así vemos entonces a Juan dejando claro que él es un preparador del camino para el Mesías. Ese preparador la Biblia utiliza en el texto endecha el camino. Endecha puede ser como endereza, puede ser como acomoda. Y esa palabra me llamó la atención en el estudio y les comparto que en el pasado, cuando los reyes y los gobernantes iban de un lugar a otro, tenían que viajar en carretas, ¿no? Y los caminos no eran como los pavimentados que tenemos ahora, bien buenos en algunos lugares, ¿no? Y ellos tenían que ir delante, un grupo de personas, delante del gobernante que venía. Ellos iban viendo cómo estaba el camino y si el camino estaba muy malo, ellos tenían que enderezarlo, acomodarlo, endecharlo, tenían que ponerlo bien para que el viaje fuera más placentero para el gobernante. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Juan estaba preparando los corazones del pueblo para el Mesías verdadero que habría de venir. Y el primer testimonio que yo quiero resaltar de Juan es que Juan dijo, yo sé que él es el Mesías. Cuando uno lee Juan 1:28, él dice, estas cosas sucedieron en Betábara, pero más abajo él dice, el versículo 34, yo lo vi. ¿Qué fue lo que Juan vio? Dice, yo lo vi y doy testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había dicho a Juan el Bautista que
el que él viera que el Espíritu Santo descendiera sobre él, ese era el Mesías. Y evidentemente, en el momento en que Cristo fue bautizado, Juan vio el Espíritu descender en forma de paloma. Juan vio cómo el Señor dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que él inmediatamente lo identificó como el Mesías. Una cosa bien interesante es que él también hace comparaciones con Cristo. Por ejemplo, él dice, y me gusta como él se pone para que Cristo crezca y él mengue, ¿no? En el capítulo 1, versículo 27, él dice: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, es decir, él es mayor que yo. Y es interesante esa expresión cuando dice: el que viene después de mí es antes que yo. Una cosa como un acertijo, algo que es difícil de entender, pero era porque Juan entendía que aunque Jesús venía detrás de él, al quien él estaba preparándole el camino, era Dios y está siempre antes que él. Lo otro que quiero resaltar es que Cristo, Juan dijo: yo bautizo con agua, él los bautizará con Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: él es el Hijo de Dios y yo soy un sencillamente siervo humilde que prepara el camino del Señor. Y déjenme terminar con una comparación interesante, ¿no? Yo creo que nosotros como pueblo adventista y todos aquellos que aman la venida del Señor, no importa la denominación que tengan, tenemos que sacar de Juan el Bautista muchas lecciones que se comparan a nosotros hoy día. Quizás 4 puedo mencionar. La primera: Juan fue llamado a preparar la primera venida de Cristo. Nosotros somos llamados a preparar el camino, los corazones, para que las personas acepten a Cristo y se preparen para su segundo advenimiento. En segundo lugar, el mensaje de Juan era un mensaje que era, voy a decirlo así, de reforma, contracorriente, contracultural. Hoy día casi todo nos aleja de Dios. Hoy día casi todo es cada quien hace lo que quiere. No podemos nosotros como cristianos vivir llevados por la corriente. Tenemos que ir contracorriente porque el mundo está perdiéndose. Nosotros tenemos que mostrar algo diferente. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículo 6 al 12, nos dicen el mensaje de reforma que nosotros tenemos que dar, un llamado a salir de Babilonia. El otro asunto con Juan el Bautista es que él llevaba un estilo de vida extraño, ¿no? En su forma de comer, en su forma de vestir, en su forma incluso de predicar. Y allí nosotros vemos que Juan prácticamente está haciendo un llamado a testificar con el estilo de vida. Nosotros tenemos no solo que predicar con la boca, sino vivir conforme a lo que estamos predicando. Y lo último es que cuando vemos el mensaje de Juan el Bautista, nosotros vemos que él se dedicó a esa misión, a cumplir la misión. Hoy se nos ha olvidado que como pueblo de Dios tenemos que cumplir una misión también. Juan se dedicó por completo a ello y dio su vida en eso, algo que nos está faltando a nosotros. Gracias, pastor, por darnos entonces ese enfoque, como Juan el Bautista primero presenta su ministerio, ¿no? Porque como diciendo: "Bueno, ok, esperen, no soy yo, otro va a devenir a mí", y cómo ese Juan el Bautista fue preparando el terreno, ¿verdad? Para poder hablar acerca del Mesías. Pero también la lección nos habla en el día lunes acerca del Cordero de Dios. Y esa fue también otra expresión que hizo Juan el Bautista con referencia a este título. Pastor Albert, no sé si pudiera tomar el tiempo entonces para poder mostrarnos qué quería decir Juan el Bautista con referencia al Cordero de Dios. ¿Cuál era ese énfasis que Juan el Bautista quería dar? Claro que sí, pastor. Si nosotros recordamos lo que mencioné al inicio, los judíos están buscando un Mesías que los libere de un yugo del poder romano. Ellos están ansiosos ya están cansados de que Roma, su sistema romano, tenga potestad sobre ellos, los impuestos y muchas otras cosas que los tenían agobiados a ese sistema rutinario. Ahora, ellos están esperando un Mesías, un libertador, pero el Mesías que ellos buscan es un Mesías libertador terrenal, alguien que pueda poner un alto a la opresión de Roma. Y ante eso comienzan Juan a llevar una línea muy puntual de lo que quiere referirse. Y Juan está diciendo: miren,
yo ya encontré o yo estoy descifrando o describiendo, mejor dicho, al Mesías. Solo que el libertador que yo estoy viendo en mi libro, en mi perspectiva espiritual, es un cordero. Y miren qué interesante, pastor. Cuando ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, el cordero simplemente era alguien que se hacía sumisión en el sistema ritual en el Antiguo Testamento, alguien que se disponía de la voluntad de otros en el aspecto de llevar al santuario, y en el santuario simplemente un cordero era llevado a la sumisión, y en la sumisión era puesto su vida en rescate o en sustituto de otro. Y lo que Juan está diciendo, miren, el que ustedes están esperando no es el que realmente la Biblia describe, el que yo veo y el que la Biblia describe. Ese no viene con espada de pelear contra el imperio romano. Ese no viene como jinete a poder destruir un imperio terrenal. Él viene como un cordero. En otras palabras, su propósito es divino. El cordero tiene que ver con el sistema de liberación de pecado, como el sistema ritual en el Antiguo Testamento que ustedes recuerdan, pastores. Así que Juan lo que está diciendo, no, señores, el que estamos realmente describiendo es el que el Antiguo Testamento dice que venía a ser el que iba a darse a sí mismo por amor a nosotros. Y Juan, cuando hace la palabra cordero, lo que Juan está haciendo, recordemos, pastores y hermanos, que Juan es un sacerdote, o de un linaje sacerdotal, mejor dicho. Y de su linaje sacerdotal, él entonces tiene una comprensión de la obra del Mesías, y su comprensión es aquí el Cordero de Dios. Lo que simplemente le está describiendo son palabras de Isaías 53, cuando ustedes recuerdan de aquel Cordero que fue llevado al matadero. Por tal razón, Juan está diciendo, señores, el Mesías que yo les presento no viene con espada para destruir el imperio romano o la fuerza romana sobre nosotros. El Mesías que yo les presento trae una misión, y su misión está identificada con Isaías 53. Aquel Cordero que nos ha de liberar, no de la esclavitud romana, sino de la esclavitud del pecado, y traerá reconciliación del cielo y con los hombres. Así que ese es el Mesías que yo les presento. Por eso que Juan, avisado por Dios, reconoció a Jesús como ese Cordero esperado, según Juan 1:31. Y nosotros podemos encontrar a través de esa declaración, pastores, que Juan tiene clarísima su postura de cómo presentar a ese Mesías. Al que yo presento no es el que ustedes están esperando. Al que yo presento es el verdadero Mesías, el que viene a darse a sí mismo para traer reconciliación entre el cielo y los hombres. Y saben, yo aquí pensando, ¿no? Mientras el pastor Albert hablaba, o sea, no era mal pensado de los judíos que estaban buscando liberación del pueblo romano. Recuérdense que el pueblo de Israel, cuando vemos la época de los jueces, cuando vemos la época de los reyes, ellos clamaban al Señor cuando estaban siendo oprimidos por una nación, y el Señor les daba libertadores. Entonces yo creo que ellos se habían mal acostumbrado a que cuando había un pueblo que los estuviera oprimiendo, iba a llegar la promesa de liberación. Y a través de los años el pueblo quedó como acostumbrado a esa liberación, que estaban esperando un Mesías, y ya habían perdido el enfoque de ese Mesías. Dijeron, bueno, ahora va a venir otro como Sansón, no sé, otro como otro juez, y nos va a liberar de Roma. Y fue allí cuando Juan tuvo que sentar las bases y decirle, ojo, mire, no, este no está hablando de liberación del pueblo romano, este está hablando de una liberación mayor que tiene que ver con la esclavitud del pecado. Así que quizás podemos entender eso, ¿no? Porque podemos ser muy duros con el pueblo de Israel y decir, oye, pues esa gente no entendía el concepto. Sí, acuérdense que por años habían ellos sido esclavos de pueblos y habían sido liberados, y esclavos de pueblos, y se levantaba un libertador y habían sido liberados, y ahora ellos quizás esperaban lo mismo, pero Juan tuvo que darle el otro enfoque.
Ujú. Ahora, cuando nosotros vemos, Pastor Daniel, vemos los primeros dos discípulos de Juan, cuando escuchan ese testimonio, aquí el Cordero de Dios, Mm. toman la decisión de dejar a Juan y seguir Ujú. a Jesús. Y yo creo que el ministerio de Juan ahí fue donde más se demostró su humildad, ¿no? Porque sí, oye, esta gente dejó de seguirme, ahora se va a seguir al otro, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de esos dos discípulos de Juan? He pensado mucho en esta parte y me ha impresionado mucho y yo quiero hacer un llamado a todos nosotros los que somos seguidores de Cristo. En primer lugar, ¿quiénes eran esos dos? La Biblia solo identifica a uno en el capítulo 1 del versículo 40, lo identifica como Andrés, hermano de Simón, que después será llamado Pedro, y el otro no se identifica quizás por modestia, que es el mismo autor del Evangelio, Juan, el apóstol. Me gusta mucho lo que usted mencionó, Pastor Federico, porque así habrá sido el testimonio de Juan el Bautista. Qué elocuente habrá sido Juan en su preparación del camino para Cristo, que él buscaba que no lo siguieran a él, sino que siguieran al Mesías que habría de venir. Y cuando el Mesías aparece y Juan dice, este es, sus discípulos sin dudarlo entendían que no estaban siguiendo a Juan, sino que estaban con Juan preparándose para seguir al Mesías. Hoy día, muchos de nosotros, especialmente predicadores, pastores, líderes de iglesia, a veces nos gusta que nos alaben a nosotros, que nos miren a nosotros y que nos sigan a nosotros. Lo otro que saco de lección de eso es que la pasión como Juan presentó a Cristo fue convincente. A veces nosotros hablamos con más pasión de un futbolista, de un beisbolista o de un artista. Hablamos con más pasión de un político humano que hablar de Cristo. Si Cristo vive en nuestro corazón, si estamos enamorados de Cristo y si entendemos nuestra misión de preparar el camino del Señor, debemos hablar de Cristo con tal pasión, convicción, elocuencia, que nada más nuestras palabras y nuestro testimonio hagan que otros sigan en pos de Cristo. Es impresionante. Se ve que Andrés y Juan ya habían entendido la misión de Juan de el Bautista y el Mesías. Y cuando Cristo aparece, ellos se van detrás de él. Cosa tremenda esta. Gloria a Dios por eso. Pero me interesa esa conversación de ellos con Cristo. Allí en el capítulo 1, versículo 35, después de que Juan habla y dice, este es el Cordero de Dios, en el versículo 37 que dice lo que usted mencionó, pastor, al oír esto lo siguieron. Y mire cómo dice el versículo 38, Juan capítulo 1. Jesús miró hacia atrás y al ver que lo seguían, entonces Jesús les preguntó directamente, ¿qué buscan? ¿Qué buscan ustedes? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy día. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué busco a Cristo? Y la respuesta fue aún mejor que la pregunta, porque no nos esperábamos una respuesta con una pregunta y no nos esperábamos esa clase de pregunta. Entonces ellos le dicen, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? ¡Wow! Esto es una declaración de que ellos estaban ya decididos no a escucharlo nada más, sino a seguirlo, a ir con él a donde él vive, a vivir con él, a aprender de él como hacían los discípulos. Los discípulos seguían y vivían con su maestro. Y esta declaración de esta pregunta nos dice que ellos no querían tener con Cristo un encuentro así temporal, sino constante y permanente. Aprendo de eso que nosotros igualmente tenemos que buscar a Cristo, seguir a Cristo, vivir con Cristo cada día. Gracias, pastor, ¿verdad? Por el enfoque que nos da de estos dos discípulos, el poder y el llamado que nos hace a cada uno de nosotros, ¿no? El de saber qué buscamos en el Señor Jesús. Ahora, pastor Albert, nosotros también tenemos parte de una responsabilidad de ahora que yo he recibido ese testimonio de Jesús y así como decía el pastor Daniel, lo he recibido en mi corazón. Ahora yo comienzo a ser un proclamador del mensaje. Lo podemos ver con Felipe. Felipe se consiguió con su amigo y le da el mensaje. Lo podemos ver también con Andrés. Se consigue con Pedro y le da el mensaje.
¿Nos podría hablar un poquitito acerca de esa responsabilidad, ¿no? Y principalmente de Felipe y Natanael y cómo Jesús convence a Natanael por las dudas que tenía de que él era el Mesías? Claro que sí, pastor. Sabe, es interesante, compañeros, hermanos, cuando vemos el rol en Juan capítulo 1, específicamente el capítulo que estamos, vemos cada uno de los individuos teniendo un rol específico. Juan, como el mensajero, identifica a Jesús y lo pregona a sus dos discípulos que estaban con él y a los que él menciona. El Bautista dice, este es el Cordero de Dios. El Bautista hace su primera declaración acerca de Jesús a quienes le rodean. Esos dos discípulos que el pastor está hablando, que Andrés uno claramente, Andrés hace su primer rol y dice a su hermano Pedro, le encuentra, dice, he encontrado o hemos encontrado al Mesías. Miren cómo va la hilación. Primero Juan, el Bautista, dice el Cordero de Dios, está presentándolo. Ahora Andrés se encuentra con su hermano Simón y le dice, mira, Simón, te cuento que ya no lo presenta como el Cordero, va más directo y dice, ya encontramos al Mesías, está entre nosotros. Y mírense, apreciados hermanos, vean la hilación que lleva el escritor, el evangelista Juan. Juan, el Bautista, cumple su rol presentando, los discípulos Andrés cumplen su rol estando con el Mesías y presentándolo a Simón. Y ahora encontramos a Felipe. Felipe hace una siguiente declaración y Felipe usa el término diciendo, hemos de aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. No se calla y dice, mira, Natanael, aquel de que escribió Moisés y los profetas, ese está ya aquí entre nosotros. Claro, Natanael, cuando recibe la noticia de dónde es que viene, Natanael levanta prejuicios y sus prejuicios, ¿puede algo bueno salir de allí, Nazaret? Y ahora encontramos a un Felipe siendo guiado por el Espíritu, y digo esto porque Felipe no ataca la forma de pensar que tiene Natanael, sino por el contrario le dice, ven y ve. Y saben, pastores, ahí nosotros encontramos que Felipe está utilizando el método no de conflictivo, no el método conflictivo, sino el método testificador. Ven y ve para que tú mismo te des cuenta. Y encontramos que nuestra misión, y para mí el día miércoles fue una lección práctica para nuestro día, como cada lección tenemos que buscar la práctica. Nosotros no fuimos llamados a ser aquellos que usan la Biblia para atacar o para discutir con otras denominaciones o hermanos. Yo, pastor, recuerdo muy bien haber pastoreado en algún lugar hermanos que se especializaban a decir, es que a mí tráiganme de otra denominación. Yo no voy a ir a dar estudio bíblico, no. Yo estoy aquí para defender la verdad de la iglesia adventista. La iglesia, Dios no necesita que nosotros nos dediquemos a pelear una verdad. Claro que somos defensores de la verdad, pero nosotros no fuimos llamados a atacar con la verdad, sino a mostrar que otros vivan al Dios de la verdad. Y Felipe le dice, mira, Natanael, yo te aconsejo que mejor vayamos y tengas la experiencia personal. Nuestra misión es llevar a un Cristo a que otros lo puedan experimentar. Y tomando eso el ataque, busqué una cita, y una cita dice este escritor, dice, la Biblia no se utilizó ni se formó para poder ser debatida, sino para ser experimentada. Nuestra misión no es debatir la Biblia, es que otros tengan la experiencia con el Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, gracias, pastor, por hacer, ¿verdad?, ese llamado, ¿no? Nosotros no somos defensores, sino presentadores de la Biblia. Y lo otro interesante, y aunque no, la lección no es el enfoque, ¿no? Pero otro principio evangelístico que podemos sacar aquí
Es que nadie impulsó a Andrés y a Felipe a llevar el evangelio. No es que le dijeron, mira, tú tienes que salir y ahora llevar el evangelio. O sea, la experiencia que Experiencia. tuvieron con Dios, con Jesús en este caso, los llevó a compartir. Y eso me da dos garantías. Número uno, la garantía es que lo que decía la hermana White, cada persona que nace en el reino de Dios nace como un discípulo. Discípulo. Es así. O sea, si yo no estoy cumpliendo la misión del Señor de compartir el mensaje porque todavía no he tenido esa experiencia con el Señor, porque cuando yo tenga la experiencia con el Señor, lo voy a compartir. Y aquí es donde saco la lección número 2. La mayor preparación y predicación que yo puedo dar no es la fe de Jesús, no es el estudio bíblico no es el estudio bíblico lo otro. El mejor es el testimonio Testimonio. de la experiencia que yo he tenido con Jesús. O sea, esa experiencia me va a llevar a compartirla. Y aunque la lección no es evangelística, pues bueno, dejamos allí, el pastor dejó un principio, no discutir, sino presentar. Y bueno, aquí yo dejo otro principio, es al conocer a Jesús, eso me va a llevar a predicar el evangelio. Amén. Pastor Daniel, para ir ya cerrando la lección, nos habla ahora del testimonio de Nicodemo. ¿Qué podemos Sí. hablar de este hombre, pastor? Interesante lo de la palabra testimonio que usted utiliza, Pastor Federico, porque estaba chequeando. Juan el Bautista fue testificador con su testimonio y predicación por conocer a Cristo en lo que sabía de las Escrituras y al verlo bautizado, el testimonio de Juan ganó a dos para Cristo, a Andrés y a Juan, el apóstol. Entonces vemos también cómo el testimonio de Andrés gana a su hermano Simón. El testimonio de Natanael, Felipe gana a Natanael. El caso de Natanael me parece interesantísimo, porque Felipe, como dijo el pastor, solo le dijo ven y ve, y se encuentra con que Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Hubo allí algo providencial, algo, yo diría que Dios demostrándole a Natanael, mira, tú tienes que creer en quien yo soy, porque yo te vi cuando ya tú estabas debajo de la higuera antes de que te presentaran a mí. Y se maravilla Natanael de eso que el Señor le dijo. Y encontramos ahora un testigo que no se esperaba, porque este testigo era un miembro del Sanedrín, un fariseo, pero era de corazón sincero. ¿Y dónde lo vemos? Porque cuando uno llega al capítulo 3 de Juan y ve el encuentro de Nicodemo con Jesucristo, es Nicodemo el que pide una cita para ver a Jesús, aunque lo quiso ver de noche, para evitar prejuicios, los mismos prejuicios que él también tenía, porque probablemente él tenía un gran conflicto en su mente que necesitaba aclarar, y era que este no debía ser el Mesías, no cumplía las características que ya tenía en su mente y en sus preconceptos Nicodemo. Pero Jesús estaba haciendo señales. Y entonces así se introduce Nicodemo y le dice, maestro, no rabí, digo, no Mesías, no Señor, sino maestro. Así que no consideraba que fuera el Mesías, pero necesitaba despejar dudas. Y le dijo, nadie hace estas obras si Dios no está con él. Sabemos que tú debes venir de parte de Dios. Y como no creía en él como Mesías, Jesús fue y atacó directamente esos prejuicios que tenía Nicodemo. Y ataca lo que más Nicodemo necesitaba. Y le dice, mira, tú tienes que volver a nacer. Yo me imagino que es algo así como que le digan a uno, mira, tú tienes que quitarte todo ese poco ideas que tú tienes en la cabeza acerca del Mesías, tienes que vaciarte y volver a empezar y ser llenado ahora correctamente. Y Nicodemo se hizo como que no entendió las cosas, se fue por un lado, por otro, recibió una reprimenda fuerte del Señor en los versículos 9 hasta el 12 de ese capítulo 3, pero yo me quiero quedar con el momento en que el Señor le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y en el versículo 5 le dice, tienes que nacer de agua y nacer del Espíritu Santo. Este testimonio de Nicodemo es progresivo. Allí en el capítulo 3 no vemos el final del testimonio, pero por allá en el capítulo 7, versículo 50, encontramos nosotros que Nicodemo él mete su opinión, que querían acusar a Cristo, que querían aprenderlo, que querían ya juzgarlo y que querían matarlo, y él defiende a Cristo.
Y en el capítulo, ya terminando el libro, el 19, versículo 39, encontramos a un Nicodemo que trae mirra y aloes para embalsamar al Cristo que ha muerto, al Mesías que ha muerto. Entonces, es un testimonio lindo, pero el encuentro acá, Jesús lo llama a que nazca de nuevo. Y yo quiero resaltar para nosotros y hoy aplicarlo a nosotros esa declaración de nacer de agua y nacer del Espíritu. Con el agua, nosotros somos justificados. Estamos aceptando la salvación que Cristo nos da. Estamos diciendo somos pecadores y necesitamos ser limpiados de nuestros pecados por el Salvador del mundo, el que nos limpia de pecado. Pero nacer del Espíritu es un llamado que veo que para nosotros hoy también sigue teniendo mucho valor. ¿Y qué significa nacer en el Espíritu? Soy justificado y ahora comienzo una vida de santificación, una vida en donde todo lo hago dominado por el Espíritu Santo. Si nosotros nacemos de nuevo, hablo de los que somos cristianos, seguidores de Cristo, y somos bautizados por el fuego del Espíritu Santo, nosotros daremos también hoy testimonio eficaz, que es lo que el Señor quiere que hagamos como sus testigos presenciales. Si hemos vivido con Cristo, conocemos a Cristo, hemos experimentado a Cristo en nuestra vida, de eso debemos testificar con el poder del Espíritu. Gracias, pastor, por hablarnos de verdad, de este maravilloso testimonio de Nicodemo que le costó, como dijo, no, al tiempo fue que fue mostrando, ¿no? Dice aquí, le estaba leyendo el deseado de toda la gente, dice, Nicodemo escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma, y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Fue un proceso que le costó, pero al final llegó. Pastores, gracias por acompañarnos. Vamos entonces a cerrar. Pastor Albert, su idea principal de esta lección, ¿cuál es para usted? Juan, utilizando todos los elementos a su alcance para resaltar que el Mesías estaba entre ellos. Pastor, para usted, Daniel, ¿cuál es entonces su punto final? Me quedo con que debemos nosotros menguar y Cristo crecer, que yo no sea visto yo, sino que la gente vea a Cristo en mí. Gracias, pastor. Gracias, pastor Albert. Para mí, lo que quiero terminar de resaltar es cumplamos ahora ese testimonio. Si yo me he convencido de Jesús, ahora ese testimonio llevémoslo para que otros también se puedan convencer del Señor. Que Dios me los bendiga y nos vemos entonces la próxima semana en este repaso de la lección. Bendiciones para cada uno de ustedes.